a ver el propósito de este desarrollo de lógica global convergente, este uso de letras y números, ¿sí? Normalmente hay mucha resistencia a, a poder captar lo que los números nos vienen a decir. Sabemos que los números son simplemente no números, sino planos de frecuencia del desdoblamiento. Entonces, cuando yo hablo de 7, 6, 5, 4, estoy hablando sencillamente de las velocidades de cómo se desdobla la nada, que es lo que no existe cuando se abre la posibilidad de la existencia. Entonces, lo primero es reconocer y asumirme que estoy desdoblada y que yo tengo una percepción de mí solamente lineal, como una partícula, diría yo. Tengo una percepción lineal en el que tengo un programa y un diseño humano que se ha desplegado en diferentes velocidades, más lenta desde mi plano mental, más lenta desde mi plano emocional, que sería plano 3, plano 2 y plano 1, ¿no? Sería plano 3, plano mental, plano emocional o de la energía, y el más lento, que es el plano físico y biológico. Entonces, es una percepción que tengo de mí misma y que mi mundo que no entiendo, o mi mundo espiritual, o el mundo del misterio de la vida, era algo que yo le pongo alma humana o lo ponía en referencia externa a algo, alguien, Dios, que era quien en su misterio cubría lo que yo no entendía de la existencia. Este era incluso el axioma de vida que yo tuve cuando nací, que era creer en esa existencia de Dios y explicar lo que no podía darle explicación desde esa creencia religiosa. Algo fue cambiando y madurando, y hoy mi axioma en el cual me apoyo mutó y ya es: asumo que mi origen es la no existencia. Esta no existencia, que es un punto lógico de origen de todo lo que existe, ¿sí? Ese punto no existe y es ahí donde yo me incluyo. Y en ese, digamos, si yo me empiezo a reconocer desdoblada, y reconociéndome desdoblada, es empezar a incluirme ya con mi aspecto de onda de la materia. Toda materia es onda y partícula a la vez, desde su desdoblamiento, ¿no? Ya, hay un video que yo ya publiqué de Vínculo con Tierra en el que abro este tema un poco más. Pero lo importante es empezar a reconocer que hay una parte que también la psicología llamó inconsciente, ¿no? Esta parte inconsciente, que estaría entre 7 y 4 en este esquema, y que es del aspecto inconsciente. Y es a quien yo, como no sabía cómo funciona, ponía los mitos y leyendas, lo místico, el misterio de la vida, la gracia divina. O sea, hubo distintas palabras para poder darle un sentido que explique lo que yo no podía explicar en mi vida. Entonces, el asumir el desdoblamiento nos está permitiendo, en esta maduración hacia la lógica global convergente,
y luego hacia estructuras espaciotemporales que todavía estamos en pañales en este 2018, pero sí ha madurado la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo y la lógica global convergente, que ¿qué sería aplicada a mi vida? Bueno, esta explicación de hoy quiere ser a todas aquellas personas que están resistentes a captar para qué meterme con esto de los números. Porque nos da tanta carga no entender y parece como si fuera una invención porque no tengo los circuitos y y la resonancia para entenderlo. Entonces me da mucha carga y lo ataco o lo rechazo o lo resisto. Nosotros ya sabemos que todo aquello de nuestra vida en lo cual resistimos y nos da carga es porque ahí hay un enorme potencial que yo no lo tomo, porque no tengo cómo tomarlo nada más. Ya ver eso es un montón, ya darme cuenta de eso es un montón. Entonces, el propósito de esto quiere ser que empecemos a reconocernos que hay una parte nuestra que se manifiesta en el contexto, que es lo que no hemos incluido en nuestra existencia. Entonces viene como diferencia, como carga, y es la diferencia y la carga lo que me permite conciencia. Si yo me llevo muy bien con una persona, porque pensamos y sentimos igual siempre, me da mucha armonía en la vida, me es muy fácil estar con esa persona, aumenta mi afirmación de lo que yo ya veo de mí, pero no me aumenta la frontera de mí, no aumenta la conciencia de lo que no veo de mí. Entonces, aquel vínculo, hablando de lo vincular, que me produce carga o pensamos diferentes, es el gran desafío a mi propia persona, es un gran desafío a incluir el aspecto que percibo como diferente. Es la diferencia lo que va a desarrollar en esta partícula conciencia. Porque es lo que va a hacer que lo que yo ya tengo asumido de 4 a 1, pero no de 4 a 7. Entonces va a venir para aumentar mi percepción, va a venir en el contexto o en otros vínculos para que yo pueda tener una perspectiva desde la nada misma. Porque es la nada desde fuera de la existencia donde puede incluir todos los elementos. Ahora, nosotros empezamos a hablar de que somos algo entre todo y nada. ¿Por qué? Porque entendemos que la nada se abre la posibilidad del todo. Y dentro de ese todo está la Tierra que ha desarrollado todos los elementos, esta conciencia Tierra ha desarrollado los elementos y nos ha hecho partícipes de su conciencia a cada antena, que somos nosotros los humanos. El desafío es comenzar a incluir aquello de mí que puedo acceder si yo me incluyo a la conciencia de la Tierra. Yo soy una proyección de la conciencia de la Tierra, así lo veo yo, y que en la medida que yo pueda dialogar con ese emisor conciencia Tierra que está emitiendo siempre, pero que yo no tengo cómo decodificar la transmisión. Interpreto cuando entro en mi plano 3 de la mente y ahí mi humano
queda muy satisfecho porque entendió. Pero al mismo tiempo que entiendo, aprendo a dejar suelto y saber que ahí, si bien en ese instante colapsa un instante de un rayo de verdad y de luz y de comprensión, si yo me quedo agarrada a esa comprensión, me pierdo la posibilidad de seguir abriéndome a mayores comprensiones. Entonces, es la paradoja de que comprendo y colapso una verdad en un instante y al mismo tiempo la dejo suelta para habilitarme a verla, a seguirla abriendo en más conciencia. Entonces, es difícil para el humano común asumir la incertidumbre y la paradoja, que es el elemento que el humano, que la nueva humanidad tiene que habilitarse a sí misma. Cada partícula, cada antena, cada humano tiene que ir desarrollando esa conexión con la incertidumbre en el instante. Poder aprender a aceptar esta lógica de letras y números que comenzamos a hablar, en lógica global convergente, en el que la letra A es plano 1 y B plano 2 y así sucesivamente hasta llegar a la Z, que sería la frecuencia 27. Hay 27 letras en el alfabeto y entonces me permite tener un diálogo codificado y muy preciso, porque los números son muy precisos y exactos. Y en cambio las letras son más variables, ¿no? Nosotros ubicamos los números como el código, es la parte, es como si aquí fueran los números lo que nos permite la decodificación y aquí son las letras. Entonces, es justamente los números lo que me va a dar la capacidad de poder dialogar con la nada misma. Entonces, ¿cómo hago para atravesar la resistencia que tengo a los números? Cuando yo le veo el propósito de algo, ahí es cuando tengo como un impulso que me lleva a atravesar ese desafío. Si yo puedo incorporar y empezar a entender un poquito que en esos números que tanta carga me dan, hay una enorme potencial de autoconocimiento y autodesafío continuo en este diálogo de mí a mí, en este diálogo de mí a mí, es distinto. Si yo sé que hay un enorme potencial, que no sé cómo conectarme con esa parte mía interna que no puedo asumir porque la rechazo, ¿sí? La rechazo porque veo alguna cuestión afuera que viene a dialogar conmigo para mostrarme lo que no incluyo y la rechazo y miro para otro lado o la elimino o huyo. Entonces, ese diálogo viene por la transformación de letras a números. Entonces, al verle el propósito, puedo comenzar a dialogar con el cotidiano. ¿Y qué hago? Simplemente es estar en mi cotidiano y en mi vida y desde ahí, cuando viene a mí una información que me produce impacto o me produce carga, ahí es cuando yo sé que viene en un nivel letra. Y puedo siempre pasarla a números. Y el pasarla a números me va a hablar
de los planos, de esta parte de esa situación. Traer como ejemplo algo que me pasó a mí en estos días, que es que vino a mi casa una nueva integrante que es una perrita, ¿no? Entonces, por diferentes razones me produjo mucha carga y carga porque no quería ocuparme, por las causas que yo viera, y entonces lo primero que hice yo fue ver la palabra perro, ¿no? Entonces yo vi la palabra perro y, y después, entonces, ¿qué me dice la palabra perro? La palabra perro es 17, 5, 19 y ro. Ro es el desdoblamiento, que es 19, 16, ¿no? Esto suma 76. Entonces, y la lupa es 91,96. Así aprovechamos a hablar también de lo que es la lupa. Entonces, es una situación lineal, cotidiana, que yo puedo quedarme en ese foco solamente o ver cuál es la trastienda de esta situación. Y lo puedo ver de muchas maneras. Ahí es cuando jugamos en la autorreferencia, que es el impulso interno que tengo de ver alguna cuestión. Y eso me viene dado para mi propio proceso. Entonces es más importante que siga mi propio impulso, que se va de ir desarrollando, de ir viendo cómo otras personas que tienen más experiencia en esto, cómo leen algo. Yo por eso hice una publicación en mi blog, Conexión al Ser Original. Yo después voy a compartirles esta publicación, en la que daba una sugerencia para leer y mirar esta parte que es tan difícil de ir distinguiendo. Entonces yo puedo ver verlo como el vínculo entre 1 y 7, que me va a mostrar la lógica del propósito del desdoblamiento. Entonces, si yo veo eso, ya me hace ver una profundidad de lo que esta linealidad me provoca. Que además de que hay un perro en casa, yo sé que ahí hay algo que me habla del vínculo absoluto entre 1 y 7, de la lógica del propósito del desdoblamiento, ¿sí? Y al sumar 76 me habla de ese punto hiperconvergente que mueve posibilidades. Entonces, además de haber un perro, es 7, es el origen que se abre a las posibilidades. Es lo que trae consigo. Y al ver el 21%, ¿qué es el 21%? También voy a compartirles después una publicación sobre ello. En este caso, ¿cómo llego a este número? Hago 76 por 1,21. Esto me da 91,96. Me da el valor del 21% sumado a 76. Este es este valor 91,96, ¿no? Entonces, me habla siempre el positivo, que sería 91, me está diciendo que esta unidad de sentido, porque hay un montón de palabras que suman 76, y me está hablando de una estructura abstracta de 7 a 6, ¿no? O sea, porque aquí no las dibujé, pero sería plano 5 de lógica y plano 6 de las posibilidades, ¿no? Entonces me está hablando de un montón de situaciones de diálogo que
la nada misma realiza con los receptores terminales y que en lo concreto hay diferentes realidades que tienen muchos textos distintos, pero desde la parte numérica es la misma. Entonces, el sacar el 21% es la posibilidad de ver el 2 y el 1, es el valor agregado que tiene algo que va a aparecer en el plano 1 visto desde el plano 2, antes que colapse en el plano 1. Es como lo energético, no sé, para comprenderlo mejor. Los que estuvimos haciendo Reiki en el pasado, o algunos que sigan haciéndolo, a veces uno percibía energéticamente antes que colapsara en lo concreto. Energía, circuitos, percibíamos antes de que apareciera, ¿sí? Como previendo. Este 91 es el propósito en el receptor. Entonces, fíjense que si a lo mejor no termino de captar el que venga un integrante nuevo a la familia y que me provoca a lo mejor carga, pero si yo puedo ver que hay ahí un movimiento de la nada misma, que se abre una posibilidad, y si no termino de captar, le saco el 21% y miro que 91 es el propósito en el receptor. Entonces, y que el decimal me muestra lo que opera de forma inconsciente. Y lo que opera de forma inconsciente es 96, que es el propósito de las posibilidades. Entonces, yo puedo percibir que aunque mi mente y mi humanidad pueda estar contrariada, puedo percibir el aroma abstracto de las posibilidades que va a brindar esta cuestión puntual en la existencia de mi familia. Y así veo que esto mismo aplicado a cualquier situación me abre más conciencia. Entonces, el decimal me va a mostrar la parte inconsciente o abstracta, y esto es lo que se ve o más consciente. Nosotros sabemos que es justamente lo abstracto lo que colapsa la realidad. Es lo abstracto lo que configura a lo que yo veo. Entonces, cuando le saco el 21%, es el decimal que me va a decir quién está comandando. Bien. Esto viene una vez que yo entiendo la importancia que es que yo pueda dialogar conmigo misma en la parte global de mí misma y en la parte particular, con números y letras, luego es animarme a, a transitarlo en mi cotidiano y empezar a jugar. Juego, miro números y durante mucho tiempo por ahí no me va a dar no va a alimentar comprensión al humano, pero está dándole circuitos al inhumano como entendiendo a ese inhumano que formatea y que configura al humano, que es el humano el inhumano, ¿no? Es el humano que está dentro, abstracto, que configura el humano que veo. Entonces, este sí se está alimentando. Bueno, para esta parte de letras a números, solo quedamos aquí. Es invitarlos a que se desafíen a ustedes mismos, que se den espacio interno, que hay mucho para ver en ustedes mismos, y que no se pierdan esa oportunidad. Simplemente asuman que están desdoblados y que hay un propósito
propósito a decodificarse a ustedes mismos.